A inicios del siglo XVI, los españoles exploraban nuevas tierras en América. En 1519, Hernán Cortés llegó a México buscando riqueza y poder, desobedeciendo al gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Con ayuda de la Malitzin, logró comunicarse con los pueblos indígenas y formó una alianza con los tlaxcaltecas, enemigos del pueblo mexica. Cortés entró a Tenochtitlán, gobernada por Moctezuma II, pero pronto surgieron tensiones que estallaron en guerra. Tras la noche triste, los españoles regresaron y sitiaron la ciudad. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó y el último emperador, Cuauhtémoc, fue capturado. Así terminó el Imperio Mexica y comenzó el dominio español en México. Colonial fue un sistema de organización social, política y económica impuesto por las potencias colonizadoras europeas sobre los territorios conquistados. Se caracterizó por una jerarquía social basada en la raza, una nueva organización política y económica, y la imposición de la cultura de la región europeas. España estableció un sistema de gobierno centralizado a través de instituciones como el Consejo de Indias y virreinatos, mientras imponía un monopolio comercial con las colonias. En cuanto a toda la sociedad, se creó una estructura con los peninsulares en la cima, seguida por criollos, mestizos, indígenas y africanos, imponiendo además su religión y su lengua. Se diseñó un sistema de gobierno formado por varias autoridades, las cuales eran el virrey, la Real Audiencia, los corregidores y los cabildos. El más importante de aquí era el virrey, ya que él era la principal autoridad. Él tenía a su cargo la dirección de la política, él administraba la economía, cuidaba que se hiciera justicia, él era el jefe militar y tenía la labor de cuidar el funcionamiento de la Iglesia Católica. Resistencia al dominio mexica antes de la llegada de los españoles. Resistencia indígena contra la conquista española desde 1519 a 1521. Algunos ejemplos importantes serían los totonacas de Zempoala. Primero salieron contra los mexicas, pero luego también se opusieron al abuso de los españoles. Los tlaxcaltecas combatieron a los españoles por más de 20 días antes de convertirse en sus aliados. Los mexicas opusieron intensamente, culminaron la defensa de Tenochtitlán. Resistencia indígena en la época colonial. Resistencia militar, guerra de Mixton de 1541 a 1542, dirigida por los cascanes en el occidente. Rebelión maya, levantados repetidos debido a la explotación y resistencia cultural. Guerra de los chichimecas de 1550 a 1590, una de las guerras más largas y difíciles para los españoles. Resistencia política y legal. Uso de juicios, denuncias y peticiones ante autoridades coloniales para defender tierras y derechos. Mantenimiento de cabaldíos indígenas, formas de gobierno y comunitarias. Resistencia cultural, prácticas religiosas en secreto y secretismo entre ritos indígenas y cristianos. Conservación de lenguas indígenas, náhuatl, maya, otomí, zapoteco, etc. Continuación de formas tradicionales de organización comunal, resistencia cotidiana, ocultamiento o reducción de tributos, defensa comunitaria en tierras, modificación de actividades agrícolas para evitar la explotación. La importancia histórica de la resistencia indígena fue fundamental para mantener gran parte de la diversidad cultural de México. Alrededor de 1519 y 1521, los españoles tenían una misión divina, la cual era convertir a los indígenas en creyentes de su religión, lo cual justificaba, según ellos, su invasión. A pesar de que en ese momento se contaban con muy pocos y contados sacerdotes,
La idea de evangelizar era vista como una excusa moral para la conquista. En pocas palabras, esto quiere decir que los españoles básicamente tenían una idea que era evangelizar, ¿no? Propagar su palabra y básicamente volver a los indígenas en creyentes de su religión. Recordemos que durante la conquista este fue uno de los principales motivos, además de la exploración y conseguir más recursos para su beneficio propio. Evangelizar era una parte importante de la conquista, ya que significaba poder conquistar gran parte del territorio y tener un dominio sobre tierras indígenas recién descubiertas. Después de la conquista, alrededor de 1521 en adelante, la iglesia se volvió un punto muy importante para el nuevo orden colonial. Con respecto a la evangelización, llegaron nuevos misioneros, como los franciscanos, dominicos o los agustinos, quienes enseñaban el cristianismo e incluso destruían templos mayas y códices, los cuales contenían mucha información valiosa de básicamente historia en muchos años y la vida de los indígenas. Además de que los misioneros también organizaban la vida moral y religiosa de las comunidades indígenas. La religión no solo llevaba a cabo prácticas, como su nombre lo dice, religiosas, sino que también tenía un control y dominio en otros ámbitos y aspectos, como lo son el político y el social. Esto básicamente era muy importante, ya que en ese tiempo la iglesia era el eje central de lo que se conocía hasta ese momento. Esto, por ejemplo, podremos relacionarlo con algo que ocurrió muchos años después, como lo fue la Santa Inquisición, o muchas otras cosas en otros contextos que involucran también el pensamiento o la religión. Respecto al control social de esta misma, estableció hospitales, conventos e escuelas, comportamientos, fiestas, matrimonios, entre otras prácticas, además de imponer un poder económico y político. Justamente hablando del ámbito político y económico, tenemos que la iglesia no solo se adueñó de tierras y de gran parte de la riqueza de estas comunidades indígenas, sino que también participaba en el gobierno colonial. Respecto al impacto cultural, los colonizadores imponen su religión, es cierto, pero también se dan a la tarea de aprender nuevas lenguas indígenas y sobre su cultura. En pocas palabras y en resumen, la religión fue clave para justificar la conquista, controlar la población y sobre todo también transformar la cultura, además de construir y sentar las bases de la estructura social, política y religiosa del México colonial. Cambios que unieron la transformación durante y después de la época colonial, mezcla cultural, o sea, el mestizaje. Se unieron las culturas indígenas, españolas y africanas, creando nuevas formas de vida, idioma, comida y costumbres. Nació una nueva identidad, el mestizo. Función religiosa. Aunque la iglesia impulsó el catolicismo, muchas prácticas indígenas se mezclaron con él. Ejemplo, fiestas religiosas que integran elementos indígenas como el Día de Muertos. Nueva organización social. Se unificó a la población bajo un mismo sistema de gobierno y leyes coloniales. Se introdujeron instituciones como el debilito, virreinato, comienda y parroquia. La lengua. El español se volvió lengua común, uniendo al grupo indígenas que antes hablaban lenguas diferentes. Economía integrada. Los indígenas se incorporaron a actividades económicas coloniales como agricultura, de haciendas, minería y comercio. Algunas cosas que quedaron en la época colonial y de las iglesias, o sea, lo que perdura, la religión católica. La mayoría de México sigue siendo católica con fuerte influencia del catolicismo en valores, fiestas y tradiciones. Procesiones, bautismos, bodas religiosas. ¿Qué cambios hubieron y qué cosas conservan en la actualidad con respecto a la conquista, orden colonial, papel de la iglesia y resistencia de los pueblos? A lo largo del proceso de conquista y del establecimiento del orden colonial se produjeron transformaciones profundas en la organización política, económica, social y cultural de los territorios americanos. La imposición de dominio español introdujo nuevas formas de gobierno, sistemas de trabajo forzado y una estructura social jerárquica que favorecía a los colonizadores.
La Iglesia tuvo un papel central como instrumento de evangelización y control cultural, convirtiéndose en una autoridad tanto espiritual como política e influyendo en la educación, la vida cotidiana y la organización de las comunidades. A pesar de estos cambios, muchas realidades y prácticas propias de los pueblos originarios lograron mantenerse. Lenguas, tradiciones, conocimientos agrícolas, formas de organización comunitaria y expresiones culturales. Esta resistencia permitió que, incluso con la imposición colonial, se conservaran elementos que hoy forman parte fundamental de la diversidad cultural de los países latinoamericanos. En la actualidad persisten estructuras sociales y ciertos modelos económicos como la herencia viva de los pueblos originarios que continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos, territorios y culturas, presentes resultado de un encuentro conflictivo, pero también de permanencias y resistencias que enriquecen nuestra identidad colectiva. Y bueno, eso fue todo. Espero que esto les ayude a entender más sobre estos temas. La verdad son bastante interesantes. Espero que puedan entender más sobre cómo es el origen de nuestra gente, pero no tanto de nuestra gente, sino cómo es el origen de Nueva España y por consiguiente México, ¿no? Cómo es el inicio de esta colonización, el final de esta colonización y cómo surgieron las cosas antes, durante y después de este proceso, que es bastante interesante y básicamente es importante para entender muchos nuevos temas futuros y para entender obviamente a nuestra gente, ¿no? Obviamente entender a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos como país y también como personas que han sido parte o somos parte de una historia bastante extensa.